Sean bienvenidos a esta nueva sesión de nuestra clase de Álgebra 2 orientada a estudiantes de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Hoy es viernes el 9 de octubre y a partir del día de hoy vamos a empezar a trabajar una nueva unidad temática que tiene que ver con el estudio de la función determinante. Es una unidad que no es muy extensa, de repente la vamos a acabar ya la siguiente semana. De hecho, tendríamos que acabarla la siguiente semana. Y tiene como propósito esta unidad contar con una herramienta que es la función determinante para poder reconocer y también para tener otro recurso de solución de aquellos sistemas de ecuaciones lineales cuadrados, es decir, sistemas que tienen la misma cantidad de ecuaciones que de incógnitas. ¿De acuerdo? O sea que la función determinante tiene dos roles. Una, el de poder advertirnos de cuál es la naturaleza de las soluciones que vamos a obtener al resolver un sistema a priori, antes de resolverlo. Y dos, vamos a conocer un recurso mediante determinante que nos permite resolver los sistemas de ecuaciones. Uno mediante la matriz adjunta y otro mediante la regla de Kramer, o Kramer también conocida. Bien, entonces no se diga nada más. Voy a recién empezar a compartir la pantalla. Y aquí vamos. ¿Dónde está el Jamboard? Ya la tenían. Ahí está la función determinante. Antes de presentar la definición, quisiera que nos concentremos en la nota que está en la parte inferior. La definición que yo les voy a presentar a continuación es una definición recursiva, es decir, defino el determinante en términos de determinantes de matrices más pequeñas. Entonces, esta recursividad tiene que acabar algún rato con la evaluación del determinante de una matriz de orden 1, es decir, una matriz cuadrada de una fila por una columna, es decir, una matriz que está formada por un solo elemento. Cuando tenemos ese caso, se define que el determinante de esa matriz es simplemente el mismo valor que aparece en la celda unitaria de la matriz A. Con eso en la mente, ahora sí, vámonos a definir el determinante de una matriz cuadrada de orden n. Y previo, definiremos el menor m sub ij como el determinante de la submatriz de A, que resulta de eliminar la fila yésima y la columna jésima de la matriz A. Luego se define el cofactor c sub ij de A como el menor signado. Fíjense, es un menor al que le damos un signo, donde aparece delante como coeficiente de ese menor la potencia menos 1 a la i más j. Todos sabemos que la potencia menos 1 a la i más j es o bien 1 o bien es menos 1. Va a ser 1 cuando el exponente sea par, o bien va a ser menos 1 cuando el exponente sea impar. Finalmente, resulta que se define la función determinante, la vamos a etiquetar de ahora en adelante a la función de esta manera, como la función que transforma matrices de este conjunto de matrices cuadradas de orden n en un número real. De modo que si A es una matriz cuyo elemento genérico es A sub ij de tamaño n por n, entonces el determinante de A, que algunos autores lo escriben entre una doble barra, se define como la sumatoria de los elementos de alguna fila, por ejemplo, la fila yésima de A, multiplicada por sus cofactores asociados. O bien, podemos elegir la columna jésima de A y igual, el determinante nos va a dar el mismo valor si multiplicamos por sus cofactores asociados, por el mismo cofactor. ¿De acuerdo? Inmediatamente voy a presentarles un ejemplo. Sea A esta matriz cuadrada de 2 por 2, ahí está. El menor 1, 1 es el determinante de la submatriz que resulta de eliminarse la primera fila, primera columna, entonces nos queda esta submatriz chiquitita, y por la nota que hemos visto en la anterior pantalla, podemos ver de que el determinante de esta matriz de 1 por 1 es la misma matriz. El determinante m sub 1, 2 resulta de hallar el determinante de la submatriz en la que eliminamos la primera fila, segunda columna, es decir, el determinante de A sub 2, 1, que es el mismo valor A sub 2, 1. El determinante de A sub 1, 2
Pero el menor 2, 1 es el determinante de la submatriz que resulta de eliminar la segunda fila, primera columna. Y, y entonces vamos a tener el determinante de A sub 1, 2, que va a ser para nosotros el valor del menor 2, 1. Y finalmente el menor 2, 2 es el determinante de la submatriz que resulta de eliminar la segunda fila, segunda columna, y vamos a tener A1, 1. ¿Cómo se definen los cofactores? En base a los menores que acabamos de construir. El cofactor 1, 1, el cofactor 1, 1 es menos 1 a la 1 más 1. ¿No es cierto? Hay que sumar los subíndices de posición. En este caso es menos 1 al cuadrado, que claramente es 1. O sea que el cofactor 1, 1 y el menor 1, 1 es exactamente el mismo. Cosa que no ocurre con el cofactor 1, 2, que vamos a tener menos 1 al cubo, porque tengo que adicionar estos dos subíndices, que eso es simplemente menos 1. Así que el cofactor 1, 2 es el opuesto del menor 1, 2. Y así voy construyendo el determinante. Voy construyendo todos los cofactores. Ahí están mis 4 cofactores. Y para evaluar el determinante, entonces elijo, por ejemplo, la primera fila. Entonces tengo A1, 1 por su cofactor 1, 1, A2, 1 por su cofactor 2, 1. Ya sabemos que el cofactor 1, 1 es A2, 2. Entonces voy a tener A1, 1 por A2, 2 más A2, 1 por el cofactor 2, 1, que es... perdón, aquí me he equivocado. Estoy eligiendo la primera columna. ¿Se dan cuenta? Pero igual, puedo elegir la primera fila o primera columna, no hay ningún problema. Nos va a salir exactamente lo mismo. Entonces, voy a tener A1, 1 por su cofactor 1, 1 más A2, 1 por su cofactor 2, 1, o sea, por menos A1, 2. O también puedo elegir los elementos de la segunda fila. Por ejemplo, A2, 1 por su cofactor correspondiente, A2, 2 por su cofactor correspondiente. Pero, ¿qué es el cofactor 2, 1? Es menos A1, 2. ¿Qué es el cofactor 2, 2? Es A1, 1. Y fíjense que esta expresión y esta otra expresión es exactamente la misma. Este término aparece aquí y este otro término aparece acá. Así que, en otras palabras, podemos elegir nosotros sin ningún problema, la fila o la columna que nosotros querramos para evaluar el determinante de 2 por 2. O sea que, fíjense que el determinante, en definitiva, de A, el determinante de A, se lo puede ver como el producto de los elementos que están en la diagonal principal, menos el producto de los elementos que se encuentran en la diagonal secundaria. ¿No es cierto? Que tal vez para ustedes es muy familiar este resultado. El producto de esta diagonal con el signo mantenido y luego adicionamos el producto de la diagonal secundaria con el signo invertido. Ahí está. Muy bien, así entonces vamos a valorar el determinante. Si yo les pido, calcúlenme el determinante de la matriz 4 menos 2, 1, 3, a golpe de vista me van a decir que esto es igual a 14. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque vamos a multiplicar los elementos que están acá, en la diagonal principal. Esto nos va a dar más 12. Vamos a multiplicar los elementos que están en la diagonal secundaria. Esto nos va a dar menos 2, pero hay que hacer una inversión en el signo. Y al adicionar 12 más 2 nos da el 14 que habíamos calculado inicialmente. Así que evaluar determinantes de 2 por 2 es una trivialidad bastante elemental. ¿De acuerdo? Veamos a continuación un segundo ejemplo donde nos dan una matriz de 3 por 3 y nuevamente queremos hallar el determinante. Y obviamente lo estratégico cada vez que nosotros querramos evaluar el determinante es darnos cuenta de que no necesitamos conocer todos los cofactores que tenga una matriz, ¿no es cierto? Es suficiente que conozcamos tantos cofactores como indica el orden de la matriz. Si esta es una matriz de 3 por 3, a lo sumo vamos a necesitar conocer 3 cofactores, ¿no es cierto? Porque podemos elegir la fila 1, la fila 2, o la columna 1, la columna 2, la columna 3, etc. Pero
si aparecen ceros, y esto es una excelente recomendación, si vemos que hay ceros en una matriz, es de lejos conveniente utilizar la fila o columna que más ceros tenga. ¿Por qué? Porque así no voy a tener que estar calculando tantos cofactores, ¿se dan cuenta? Por ejemplo, para valorar el determinante de A, yo voy a elegir la segunda fila, porque en lugar de estar calculando 3 cofactores, es suficiente que calcule solamente 2. Entonces voy a tener 2 por su cofactor asociado, más 1 por su cofactor asociado, más 0 por su cofactor asociado. Pero valga lo que valga este cofactor 2, 3, al tener este coeficiente 0, este producto se anula. Así que solamente nos concentramos en evaluar los cofactores 2, 1 y 2, 2. ¿Qué es el cofactor 2, 1? Es menos 1 al cubo. Ya sabemos que este cubo viene de la adición de los subíndices de posición por el determinante de la submatriz que resulta de eliminar la segunda fila y primera columna. O sea, menos 1, 4 en la primera fila, 1, 5 en la segunda fila. Ya sabemos calcular esto. Este determinante va a salir menos 9, o sea, menos 5, menos 4, menos 9. Con el cambio de signo, el cofactor 2, 1 es 9. Mientras que el cofactor 2, 2 es menos 1 a la 4. Este 4 ya sabemos que viene de adicionar los subíndices de posición del determinante de la submatriz que resulta, fíjense, este determinante es el menor, ¿no es cierto? El determinante de la submatriz que resulta de anular la segunda fila, segunda columna. O sea, voy a tener 3, 4, 4, 5. 3, 4, 4, 5, que esto nos va a dar 15 menos 16, eso es menos 1. Con el signo positivo de acá, el cofactor 2, 2 es menos 1. Y así de fácil. El determinante de A, en consecuencia, es simplemente 2 por 9 más 1 por menos 1. O sea, 18 menos 1, 17. Muy bien. Hasta aquí claro? Una pregunta. Si ese 2 da el 9 y el menos 1 para el 2 y el 1, ¿de dónde sale? De acá estoy eligiendo la segunda fila. 2, 1, 0. Ah, 2, 1, 0. No ay, se olviden que para evaluar el determinante necesitamos elegir cualquier fila o cualquier columna. Cualquier fila o cualquier columna. ¿De acuerdo? Bien. Inge, buen día. Sí, adelante. Si la matriz fuera 4 por 4 o 5 por 5, ¿se haría este procedimiento dos Exacto. veces? Fíjate, lo que aquí quiero que noten es lo siguiente, que nosotros tenemos que para evaluar el determinante de una matriz de 3 por 3, como en el último ejemplo, hemos tenido que evaluar determinantes de 2 por 2, ¿no es cierto? Para allá los cofactores. Igual, si vamos a tener una matriz de 5 por 5, vamos a tener que reducir esa matriz a una de 4 por 4. O sea, vamos a tener que evaluar determinantes de 4 por 4, que a su vez van a tener que evaluar determinantes de 3 por 3, que a su vez van a tener que evaluar determinantes de 2 por 2, que a su vez van a tener que evaluar determinantes de 1 por 1. O sea, por eso les decía que esta definición de la función determinante es completamente cíclica. ¿Me dejo entender? Y por supuesto, debemos elegir la fila o columna que más ceros tiene. ¿Sí? ¿Está eso claro? ¿Será que podríamos ver un ejemplo, ingeniero, por favor? ¿De qué? De una matriz más grande para ver cómo trabajar. Claro que sí. Déjeme ver un espacio. Vamos a tener que abrir un espacio aquí. Muy bien. Entonces, ejemplo número 3. Supongamos que queremos hallar el determinante de la matriz A, donde A es la matriz 3 menos 1, 0, 4.
0,002, 1, 0 menos 2, 5, 0 menos 3, 0, 0. Esta es una matriz de 4 por 4. ¿De acuerdo? Entonces, perdón, de 4 por 4 he dicho. Bien. Entonces, pregunto a la clase, ¿qué fila o columna sería la más estratégica utilizar para evaluar ese determinante? La segunda fila. La fila 2. Podríamos elegir, fíjense, la fila 2, podríamos elegir la fila 4, podríamos elegir la columna 3 también, porque es la que más cantidad de ceros tiene, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿por cuál nos inclinamos? ¿Cuál les interesa? Fila Ya que 2. nadie me dice, La fila 2. vamos a elegir la fila 2. Entonces, el determinante de A sería 0 por el cofactor 2, 1, más 0 por el cofactor 2, 2, más 0 por el cofactor 2, 3, más 2 por el cofactor 2, 4, ¿no es cierto? Tendríamos que escribir así. Pero la verdad que es mejor simplemente darnos cuenta de que esto va a quedar reducido a 0, a 2 por el cofactor 2, 4, ¿no? El que está en la segunda fila y segunda columna. Es decir, que vamos a tener 2 por menos 1 a la sexta por el determinante de la submatriz que resulta de anular la segunda fila y la cuarta columna. Eliminamos la segunda fila, cuarta columna. O sea que vamos a tener que evaluar el determinante de 3 menos 1, 0. 0, 0, perdón, estoy mal. Segunda fila, chao. 1, menos 1, 0 menos 2 y 0 menos 3, 0. Ahí está. ¿No es cierto? Y bien, entonces ahora, ¿qué fila o columna conviene utilizar para evaluar este nuevo determinante? Fíjense, teníamos una de 4 por 4, ahora hemos bajado a una de 3 por 3. La columna 3. Puede ser la columna 3, excelente, o también puede ser la tercera fila, ¿no es cierto? Ya que han dicho la columna 3, hagamos eso. Hasta aquí ya tenemos que menos 2 por 1, digo 2 por 1 sigue siendo 2. Copiamos el 2. Y ahora vamos a multiplicar por menos 2, multiplicando por su cofactor asociado, que le voy a llamar C sombrero de la segunda fila y tercera columna. O sea que esto es igual a menos 4 por menos 1 a la 5, y estoy calculando el determinante de la submatriz que resulta de anular la segunda fila, tercera columna, y nos va a quedar la siguiente orden 2, 3 menos 1. Y este determinante es muy fácil de evaluar, sale de lejos igual a negativo 9. Así que vamos a tener que evaluar menos 4 por menos 1, que es 6. ¿Está claro? El MATLAB también nos permite evaluar la función determinante con la misma versatilidad, pero con esa limitación para matrices un poco grandes, ¿no? Generamos rápidamente un desbordamiento. Por favor, si se acuerdan cuáles eran los valores de este último ejemplo. Teníamos una matriz A. Creo que alguien que me vaya dictando, por favor. 3 menos 1, 0, 4. 3 menos 1, 0, 4 en la primera fila. ¿Cuáles son los que están en la segunda fila? ¿Nadie? Creo que era 0002, ¿no es cierto? Sí.
¿Cuáles son los elementos de la tercera fila? Un momentito podría volver para copiar y editar. 1, 0, menos 2, 5. 1, 0, menos 2, 5. Y la última fila, 0 menos 3. 0, 0. Muy bien, vamos a escribir así, 0, menos 3, 0, 0. Listo. Ahí está nuestra matriz de 4×4. Y la función determinante es igual que como la hemos definido en MATLAB, es det de A, y nos tiene que devolver el valor de negativo 36, que creo que es el que hemos obtenido también nosotros. ¿Está bien? Así que con un clic, el MATLAB nos facilita esta cantidad de operaciones, que se han dado cuenta que se reduce simplemente a pura adiciones y multiplicaciones, ¿no es cierto? Pura adiciones y multiplicaciones, o sea, operaciones totalmente elementales. ¿Está claro con el ejemplo? ¿Se ha dejado entender? Solo se toma para el resultado la última matriz, ¿no? ¿Verdad, ingeniero? No, se toma todo, porque este menos 4 ha aparecido de evaluar todo el proceso anterior, o sea, no es solamente la última matriz, ahí todavía hay factores que van alterando al valor del determinante de la última matriz. Eso hay que tomar en cuenta, sin duda. Ok, ingeniero, gracias. De nada. Bien, entonces vamos a presentar las principales propiedades que debemos conocer todos acerca de la función determinante. Para este efecto, sean A y B matrices cuadradas de orden n y K un escalar real completamente arbitrarios, tanto las matrices como el escalar. Entonces, como se han dado cuenta, para evaluar el determinante podemos elegir cualquier fila o columna que se nos antoje, lo que hace ver de que el determinante de una matriz siempre es igual al determinante de su matriz transpuesta. Por ejemplo, si volvemos a este ejemplo y le pido al MATLAB que me evalúe el determinante de la transpuesta de A, entonces nos tiene que botar lo mismo, 36. Digo, menos 36. ¿No es cierto? Porque podemos elegir cualquier fila o cualquier columna y en una matriz transpuesta las filas y columnas se conservan. ¿No es cierto? Primera propiedad entonces, esa. Por otro lado, si A posee una fila o una columna que está llena de ceros, obviamente que el determinante va a ser 0, porque voy a tener para los coeficientes 0, 0, 0, y valga lo que valga los cofactores, el determinante siempre va a quedar reducido a 0. Muy fácil de ver también esa segunda propiedad. Tercera propiedad, si A es una matriz triangular de orden n, puede ser un triangular superior o triangular inferior, no interesa. Entonces, el determinante de esta matriz, ¿sí?, no es otra cosa que el producto de los elementos de su diagonal principal. ¿De acuerdo? O sea, cada vez que nosotros construyamos el determinante de una matriz triangular, por ejemplo, B, podemos inventarnos la matriz 6, menos 4, 8, menos 7 en la primera fila. Aquí voy a poner 0, menos 2, 13 y 5 en la segunda fila. En la tercera fila 0, 0, menos 1 y 4. Y en la última fila vamos a poner 0, 0, 0 y yo qué sé, 3. ¿De acuerdo? Otro valor, 4. Así que tenemos esta matriz triangular superior. Fíjense, todos los elementos que se encuentran debajo de la diagonal principal son ceros.
Y si le pido al MATLAB que me evalúe el determinante de la matriz B que acabo de construir, determinante de la matriz B, ¿qué debería esperar que me responda a golpe de vista? ¿Cuánto valdría el determinante de esta matriz? Si acabamos de ver la propiedad de que el determinante nos tiene que dar la productoria de todos los elementos de la diagonal principal. ¿Quién me dice cuánto vale este determinante? $48. Correctísimo. Eso es lo que nos va a botar el determinante de B. Porque lo único que hemos hecho ha sido multiplicar los elementos que están sobre su diagonal principal. Súper sencillo, ¿no es cierto? Entonces, si yo le pido al MATLAB que me calcule el determinante de la matriz identidad de orden 4567, ¿cuánto me tiene que devolver este MATLAB? ¿Qué deberíamos esperar que nos devuelva? 1. Correcto, 1, porque todos los elementos, no se olviden que la matriz de identidad de cualquier tamaño siempre va a tener a todos los elementos de su diagonal principal unitarios. Entonces solo hay que multiplicar 1 por 1 por 1, 4567 veces. Y esto nos va a botar 1, como estamos observando a continuación. Así que ya sabemos, el determinante de cualquier matriz de identidad es siempre 1. Y determinante de cualquier matriz nula cuadrada, ¿a qué será igual? 0. A 0. Correctísimo, correctísimo. ¿No es verdad? Correcto, correcto, correcto. Muy bien. Entonces, esta propiedad creo que ha quedado bastante clara. Pasemos a continuación a esta cuarta propiedad. Nos dice que el determinante de un producto de matrices es igual al producto de los determinantes de cada matriz. Pero cuidado, el determinante de la adición de dos matrices no es igual a la adición de los determinantes. Y eso es cierto. Podemos aprovechar que ya tenemos A y B. Entonces, ¿cuánto sale A por B? Nos sale esta matriz, A por B. ¿No es cierto? Y ahora le voy a pedir al MATLAB que nos evalúe el determinante del producto de estas dos matrices, A por B. Y esto nos bota menos 1728, que no es otra cosa que el determinante de la matriz A, que creo que era 48. Ah, no, sí, era 48, no me acuerdo. Por el determinante de la matriz B. Y por supuesto, nos ha salido exactamente el mismo valor. ¿Está eso claro? Entonces, fíjense que si yo le pido al MATLAB que me halle el determinante de la adición de dos matrices, me va a botar menos 3.991. Y si ahora le pido al MATLAB que me halle la adición de los determinantes de esas mismas matrices, vamos a tener que eso vale 12. ¿Se dan cuenta? O sea que el determinante de una adición de matrices está lejos de distribuirse en cada matriz sumando. Mucho cuidado con eso. ¿De acuerdo? Mucho cuidado. Acabamos de demostrar que realmente no se cumple la igualdad. Bien, sigamos. Dice, si B resulta de permutar dos filas o dos columnas de A, entonces el signo del determinante de la matriz que resulta de esa permutación es opuesta al signo del determinante de A. Por ejemplo, hace rato teníamos la matriz A que habíamos utilizado y que ¿cuánto nos salió el determinante? Creo que era menos 36, ¿no es cierto? Imagínense que si yo construyo una matriz nueva, por ejemplo, la matriz D, en la que vamos a permutar
en la que vamos a permutar dos filas. Por ejemplo, se me ocurre permutar la fila 2 con la fila 4. Ya, voy a permutar la fila 2 con la fila 4. Entonces, en la primera fila voy a tener A, entre paréntesis, 1, 2 puntos. De esa manera nosotros construíamos. Aguárdame, por favor, un segundito. Ya. Fíjense que no sé si les he presentado antes esta forma de rescatar a las filas de una matriz. Poner A, 1, 2 puntos. Creo que no lo he hecho, ¿no? Todavía con ustedes. Por ejemplo, si yo quiero rescatar la segunda fila, lo único que tengo que hacer es poner 2, ¿sí? Coma, 2 puntos. Y fíjense que voy a obtener los elementos de la segunda fila. Imagínense que quiero construir los elementos de la primera columna. ¿Qué les parece? Entonces vamos a poner coma y la primera columna, y de esa manera tenemos declarado perdón, aquí me falta escribir qué número de columna queremos. Aquí queremos la primera columna. Y ahí está. ¿No es cierto? La primera columna era 3010. Listo. Entonces, yo quiero construir una matriz en la que se están permutando, ¿qué filas he dicho? La segunda con la cuarta, ¿no es cierto? Entonces voy a construir una matriz D en la que vamos a mantener la primera fila, coma, 2 puntos. Aquí tenemos que poner el punto y coma. Punto y coma. Y en lugar de la segunda fila, fíjense que ahora queremos poner la cuarta fila, ¿no? Estamos permutando. 2 puntos. Ahora, ¿qué nos toca? Punto y coma. La tercera fila sigue siendo la misma. ¿Y qué nos está faltando? La cuarta fila que hemos dicho que vamos a permutar. Así que esta va a ser la segunda fila. Ponemos punto y coma. Y ahí está el 2 con los 2 puntos. Listo. Y como ustedes pueden ver, la matriz D ha permutado la fila 2 con la fila 2 con la fila 4 de la matriz A que teníamos inicialmente. ¿Está claro? Entonces, ya sabíamos que el determinante de A es simplemente negativo 36, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién me puede decir cuánto debe valer el determinante de esta matriz D que resulta de la permutación de dos filas de la matriz A? ¿Qué resultado debemos esperar que nos bote el MATLAB? Lo mismo. No es lo mismo. Les recuerdo. Si B resulta, en este caso, si D es nuestra matriz D, resulta de permutar dos filas, o si quieren dos columnas de la matriz A, ¿qué pasa con el signo del determinante de la matriz que resulta de esa permutación de filas? Va a cambiar el signo del determinante de A. O sea que en lugar de menos 36 debemos esperar que el MATLAB nos devuelva positivo 36. ¿Sí? Ahora sí, ¿se ha dejado entender? Muy bien. Sigamos entonces. Si B
ahora resulta de multiplicar por un escalar no nulo K a una fila o una columna de A, entonces el determinante de B va a ser K veces el determinante de A. ¿De acuerdo? Por ejemplo, teníamos la matriz A y supongamos que multiplico a la tercera fila por menos 3. ¿De acuerdo? O sea, voy a ir a la matriz A que habíamos definido inicialmente, para no estar volviendo a escribir, y A quiero, ¿no? Entonces, denme un segundito. Y quiero multiplicar por menos 3 a la tercera fila. Entonces, 1 por menos 3, o sea, voy a modificar todos los elementos que se encuentran aquí, en la tercera fila. En lugar de 1, 0, menos 2, 5, vamos a tener ahora menos 3, 0, 6, y 5 por menos 3, que es menos 15. Y ahí está. A esta matriz la vamos a llamar matriz, ¿qué nombre le ponemos? ¿Qué nombrecito? Por ejemplo, F. Y observen que esta matriz F ha resultado o está resultando de multiplicar, ¿sí?, menos 3 a la tercera fila de la matriz A. Ya sabemos que el determinante de A salía negativo 36. Entonces, si yo le pregunto al MATLAB cuánto vale el determinante de F, de esa nueva matriz F, ¿qué debemos esperar que nos responda? ¿Qué debemos esperar? Insisto una vez más. Cuando nosotros construimos una matriz como la que acabamos de construir F, ahorita si F resulta de multiplicar por un escalar no nulo, en este caso hemos multiplicado por el escalar no nulo menos 3, a una fila, hemos elegido la fila 3 de A, entonces el determinante de la matriz F, o sea, la matriz que acabamos de construir, es K veces el determinante de A, o sea, va a ser menos 3 veces el determinante de A. Y sabíamos que el determinante de la matriz que estamos usando como ejemplo es menos 36. Como K vale menos 3, ¿cuánto es menos 3 por menos 36? Eso nos va a dar. ¿Cuánto debemos esperar? Negativo 3 por menos 36 es positivo 108. Correcto. Y eso es precisamente lo que nos está devolviendo el MATLAB, 108. ¿Se está entendiendo? Entonces estoy tratando de ser muy ilustrativo con estas propiedades. Sigamos. Si una matriz resulta de adicionar el múltiplo escalar de una fila, le hace también columna, a otra fila le hace también columna de A, entonces, ojo, los determinantes de ambas matrices siguen siendo los mismos. Siguen siendo los mismos. Interesante. Vamos a ilustrar eso inmediatamente. Esta es nuestra matriz A, ¿sí? Y supongamos que queremos adicionar el múltiplo de la fila 3 a la fila 1. Entonces vamos a construir la matriz A de la siguiente manera. A va a ser un múltiplo de la fila 3. Por ejemplo, 17 veces la fila 3. La fila 3 está gobernada de esta manera. Esta es la fila 3 más la propia fila 1, es decir, más A, y elegimos la fila 1. Todo esto va a ser la fila 1 y el resto va a ser exactamente lo mismo. O sea, vamos a tener punto y coma, A entre paréntesis 2, coma 2 puntos. Y una vez copiaremos así, ¿no ven? Se va repitiendo. Vamos a copiar.
Aquí cambiamos el 2 por el 3. Acá cambiamos el 2 por el 4. Y fíjense, voy a tener un número más chiquitito, pondré 7 nomás, para que... Oh, ya, de una vez 17, ya está hecho. Entonces, qué torpeza, ya ni modo. Ya ni modo, ya ni modo. Esta matriz era que le llame otro nombre. Por ejemplo, le voy a llamar G a esta matriz, ¿de acuerdo? Pero ahí va a haber un problema, un problema que... Ya ni modo, ya está hecho así. Entonces, fíjense, he construido una nueva matriz que le he sobrepuesto, ya con eso estoy perdiendo ahorita mi matriz A inicial. Pero ¿de dónde sale el 20? Fíjense, el 20 sale de multiplicar 17 veces 1 y adicionar luego 3. ¿No es cierto? Después, 17 veces 0 más menos 1 y de ahí sale el menos 1 en la primera fila. 17 veces menos 2, eso es menos 34 más 0 y de ahí aparece el menos 34. 17 veces 5, 17 veces 5, eso es igual a 35. Oh, perdón, 85, mejor dicho. Más 4, 89. ¿Es verdad? Entonces, de esa manera nosotros estamos viendo de que esta nueva matriz A, aunque debía haberle llamado otro nombre, resulta de adicionar el múltiplo de la fila 3 a la fila 1. Entonces, si le pregunto al MATLAB cuánto vale el determinante de A, ¿qué nos debería responder? Negativo 36. Correcto, negativo 36. Negativo 36. Así es. Voy a ir a buscar dónde hemos definido nuestra matriz A para volverla a convocar. Ahora, esta era la matriz A y esta matriz es la que quiero cambiar de nombre. Llamémosle matriz R. ¿Ya? Entonces, R es la que resulta de adicionar 17 veces la fila 3 a la fila 1, ¿no es cierto? Entonces, quiero mostrarles que el determinante de la matriz R es exactamente lo mismo que el determinante de la matriz A que teníamos inicialmente. Así tenía que verse el ejemplo. Listo. Entonces, no cambia el valor del determinante cuando nosotros adicionamos el múltiplo de una fila a otra fila, o si quieren el múltiplo de una columna a otra columna de la misma matriz. Esta última propiedad esta siguiente propiedad que vamos a ver, se la explica muy fácilmente porque si estoy multiplicando K a la matriz A, o sea, un escalar a la misma matriz A, estoy cargando este escalar K, fíjense, a todas las filas de la matriz A, ¿no es cierto? En consecuencia, puedo sacar de cada fila este escalar, y como son n filas las que tiene la matriz A, de ahí aparece K a la n. Por ejemplo, nosotros teníamos esta matriz A, y si multiplicamos por negativo 2, a la matriz A, llamémosle a esta matriz, yo que sé, W, negativo 2 por la matriz A, vamos a obtener esta nueva matriz. Entonces, ¿quién me puede decir cuánto debemos esperar que nos devuelva el MATLAB, el determinante de W? ¿Qué valor debemos esperar que nos devuelva el determinante de W? Les recuerdo que A era una matriz cuyo determinante es negativo 36. Entonces,
¿Qué valor es el que nos va a devolver el determinante de W? ¿Será positivo o negativo? Empecemos por eso. Positivo, Correcto, positivo. ¿Y cuánto vale? 72. No, no es 2 veces el determinante de A. Fíjense, vamos a volver a la propiedad. Estoy multiplicando por menos 2 a toda la matriz A. Entonces voy a tener menos 2, como A era una matriz de 3 por 3, menos 2 al cubo va a ser menos 8. Menos 8 veces menos 36 sería el valor que debemos esperar. O sea, 4 veces ese valor de 72. 4 veces 72 es 288, ¿no es cierto? Confirmemos eso. ¿De dónde salió esto? A ver. Es 2 al cubo, que es menos 8, por menos 36, ¿no es cierto? Eso es lo que queremos calcular. Por menos 36. Inge, ¿no sería a la cuarta? Ah, claro que sí, esa es la cuarta, porque la matriz A no es de 3 por 3, es de 4 por 4. Sí. Entonces tenemos que multiplicar 16 por el negativo 36, que sabemos que vale el determinante de nuestra matriz. Tienes toda la razón. Y por eso sale menos 576. Sí, en mi cabeza estaba registrada que A era una matriz de 3 por 3. Lo siento. Es evidentemente de 4 por 4, así que hay que multiplicar menos 2. Menos 2 a la cuarta, que es 16, por el valor del determinante. Gracias por la observación. ¿Dónde estamos? Vamos a la siguiente propiedad. Si A posee 2 filas o 2 columnas proporcionales, entonces el determinante de A siempre va a valer 0. Por ejemplo, si nosotros nos inventamos la matriz C, que tenga los siguientes elementos: 2 menos 3, 7, una chiquitita de 3 por 3 armaremos. Y acá voy a poner menos 1, 43 y menos 1. En la siguiente fila vamos a poner menos 12, 18 y negativo 42. Entonces, fíjense que esta matriz C tiene 2 de sus filas que son proporcionales. De hecho, la primera y la tercera fila son proporcionales. ¿Por qué? Cuando estamos frente a una proporción en matemática, ¿qué es una proporción? ¿Alguien nos recuerda? ¿Qué es una proporción? Les voy a recordar entonces. Una proporción se define como una igualdad entre 2 razones. Por ejemplo, podemos decir X es a Y como 2 es a 3, que es lo mismo que decir que X partido Y es igual a 2 tercios, ¿no es cierto? Y una razón no es más que un cociente entre dos números. Es una porción, entonces, una igualdad de razones. Entonces, ya que hemos recordado ese concepto, si nos vamos de nuevo al MATLAB, podemos ver de que la razón que existe entre los elementos correspondientes de la misma columna en la primera y tercera fila están en proporción. Fíjense, 2 dividido entre menos 12 nos va a dar menos 1/6.
Menos 3 dividido entre 18, menos un sexto. 7 dividido entre menos 42, menos un sexto. Entonces, si le pido al MATLAB que me evalúe el determinante de la matriz A, de la matriz C, perdón, voy a tener, evidentemente, 0. Pero ¿y por qué el MATLAB me devuelve este resultado? ¿Cuánto es 1 dividido entre ese número gigante? Seguramente que es un número muy, pero muy próximo al 0. Si es que nosotros cambiamos el formato y le pedimos que nos calcule el determinante de la matriz C, nuevamente nos va a salir un número de esta naturaleza, 0.0000000000000. Vamos a tener que marcar 12 ceros antes de ver el 1, un número distinto de 0, ¿no es cierto? Es decir, este número es muy, muy, muy próximo a 0. Pero el determinante de la matriz C, si lo hacemos manualmente, tiene que salirnos 0. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Fíjense, si hace rato, esta es la matriz C, ¿no es cierto? Si nosotros construimos esta matriz D, que va a resultar de adicionar 6 veces la fila 1 de C, adicionar la fila 1 de C a la fila 3 de la misma matriz. Esto lo vamos a poner en la fila 1. Así que voy a poner punto y coma aquí. Y el resto de las filas de C las voy a dejar idénticas. C, 2, aquí punto y coma, C3, 2 puntos. Fíjense qué es lo que va a pasar. La matriz D va a tener una fila llena de ceros. Un segundito. Va a tener una matriz llena de ceros. Digo, una fila llena de ceros, que es la primera. Entonces, fíjense, por la propiedad número 7, ¿sí? Por la propiedad número 7, sabemos que cuando adicionamos el múltiplo escalar de una fila a otra fila, los determinantes no cambian. ¿Eso qué quiere decir? Que el determinante de la matriz D y el determinante de la matriz C es exactamente lo mismo. No se olviden, pero que C tiene dos filas proporcionales. En consecuencia, ¿cuánto vale el determinante de la matriz D? ¿Quién me puede decir a golpe de vista cuánto vale este determinante? Si tiene una fila llena de ceros, ya hemos visto de que esto es suficiente para ver que el determinante es igual a 0. ¿No es cierto? Por tanto, el determinante de la matriz C también tiene que ser igual a 0. Pero ¿y por qué el MATLAB nos bota este resultado? ¿Quién me da una explicación? ¿Por qué no nos ha votado que el determinante de C es directamente 0? Que es la respuesta correcta, por cierto. La respuesta es sencilla. El MATLAB utiliza una aritmética de punto flotante. El MATLAB
modela los números con un margen de error. Y cuando ese error se va acumulando, por supuesto de que tenemos una divergencia en el resultado. Pero fíjense, el error que nosotros tenemos es muy, muy próximo al EPS, a la precisión que tiene el ordenador. O sea que, en definitiva, hay que tener mucho cuidado con los resultados que nos bote el MATLAB. ¿No? Ya hemos visto en los procesos de inversión eso, ¿no es verdad? De que nos aparece asteriscos, ¿no? Porque el MATLAB no está convencido de que los valores que nos está botando son ceros, pero nos está diciendo que los números son muy, muy, muy próximos a ceros. Así que se cumple esta propiedad con total soltura. Si A posee dos filas o dos columnas proporcionales, su determinante es exactamente igual a cero. Por otro lado, si A posee dos filas o dos columnas iguales, obviamente que su determinante va a ser cero, porque si hay dos filas iguales, la razón de proporción va a ser 1 en todos los casos. Así que el determinante nuevamente es igual a cero. Y con esto quiero terminar la clase de hoy. La 11ª propiedad nos dice que si una matriz es no singular, es decir, si una matriz es invertible, su determinante tiene que ser distinto de cero, de manera necesaria y suficiente. Eso quiere decir el sí, solo sí. ¿De acuerdo? Obviamente. ¿Por qué? Porque, es más, dice, si el determinante de la matriz inversa de A no es otra cosa que la inversa del determinante de A. Y esto se puede demostrar fácilmente. Si la matriz es no singular, entonces tiene inversa. Así que el producto de la matriz por su inversa es la matriz de identidad. Pero si aplicamos la función determinante a ambos miembros, ¿qué vamos a tener? Que el determinante de un producto de matrices es el producto de los determinantes, y hemos visto esta propiedad. Y también hemos visto que el determinante de cualquier matriz identidad, sin importar cuál sea su orden, siempre va a salir 1. Por lo tanto, el determinante de la matriz inversa de A va a ser 1 dividido entre el determinante de A, como estamos viendo aquí, que no es otra cosa que la inversa del determinante de A. ¿Qué tal eso? ¿Está claro? Así que no se olviden, aquí estamos encontrando una poderosísima idea, un poderosísimo criterio para que podamos nosotros establecer si una matriz es o no es invertible. Basta que su determinante sea distinto de cero para garantizar que sea invertible. Por ejemplo, si yo construyo la matriz P y construyo la matriz de Pascal de orden 6, tengo esta matriz. ¿Cómo puedo saber si es o no invertible? Fácil, estudio el valor del determinante de esta matriz P y si es diferente de cero, es invertible. En consecuencia, ya puedo pedirle al MATLAB que invierta esta matriz sin mayores contingencias. Y ahí está su inversa. ¿Está eso claro? Sí, Inge. Me alegro. Muy bien. Ahí está la inversa de P. Bien construidita, de una manera más elegante. Bien, entonces quedaremos aquí. En la siguiente sesión ya vamos a empezar a trabajar con la matriz adjunta y vamos a arribar a la parte medular de esta unidad, que es el de ver cómo usar la función determinante en los sistemas de ecuaciones lineales cuadrados. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, una consulta. Tenemos entendido que la aplicación de MATLAB finaliza su prueba gratis en un mes. ¿Habría otra aplicación que nos recomiende para cuando se acabe la prueba? He buscado, les cuento, hay algunas aplicaciones chiquititas, para matrices chiquititas, que nos hacen escalonamientos, multiplicaciones matriciales, no sé, pero todos los que he visto son muy limitados, les confieso. No, a ver, aquí estuve buscando, creo que me descargué una chiquitita, voy a mirar. Pero todas son muy limitadas, les cuento.
Entonces, qué es lo que yo les recomendaría? Que si se les acaba el mes de prueba, ¿sí? Que me parece que es medio falso también eso, porque yo ya tengo esta cuenta gratuita desde el anterior semestre, les cuento, y en ningún momento me han quitado los privilegios, por lo menos para las funciones elementales. Así que sigan nomás usando el MATLAB, no van a tener el corte después del mes. Pero si eso ocurriese, lo único que tenemos que hacer es utilizar otro de nuestros correos electrónicos y generar otra cuenta con MATLAB y así tienes otro mes más. ¿Te das cuenta? Es lo que yo pensaba hacer. Y si se te acaba ese mes, te creas otro correo electrónico y te creas otro mes más gratis. Y así, si es que no quieres hacer uso del MATLAB. Del MATLAB con licencia, ¿no? Ahora, la otra opción es, si es que está en tus posibilidades, ir a comprarte el programita que lo vende por 10 pesitos ahí por la puerta de la universidad. Esa es otra opción, pero no les puedo recomendar que hagan eso por el tema de la pandemia, aunque todo el mundo ya sale y con protección, ¿no? A hacer sus trámites y demás cosas, pero eso puede ser otra opción. Muchos lo han hecho. La otra opción es piratear el programa, ¿no? Y la otra opción, no sé qué más decirles, que se compren la licencia, como alguna vez alguien lo hizo. Bien, Está bien, gracias. espero haberte dado algunas pautas. Bien, chicos, entonces quedaremos aquí y nos estamos reencontrando la siguiente semana. Hasta entonces, cuídense mucho y que les vaya muy bien. Buena suerte.